Hola, hoy hablaremos acerca del libro Pedro Páramo, escrito por el autor Juan Rulfo. Esta es una cita que nos ayuda a reflejar el mensaje del autor o el propósito del autor al escribir esta novela. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Juan Rulfo, Pedro Páramo. En este video veremos diferentes temas. Primero, el resumen del libro. Segundo, un poco acerca del autor. Tercero, el análisis. Y cuarto, mi opinión personal y mis recomendaciones. Primero, el resumen de la novela. Aunque la novela no posea capítulos o secciones, esta contiene 3 eventos importantes que ayudan al desarrollo de los personajes y la novela en general. Estas incluyen la llegada de Juan Preciado a Comala y la muerte de diversos personajes presentes en la historia. Al leer la novela, el lector puede notar que la novela se divide en 2 mundos completamente diferentes. Por un lado, Juan Preciado, quien emprende un viaje a un pequeño pueblo llamado Comala en busca de su padre, y en el otro, el mundo de Pedro Páramo, uno de los personajes más importantes del pueblo. Al momento en el cual Juan Preciado llega a Comala para buscar a su padre y cumplir el deseo de su madre a morir, llega a un pueblo desértico en el cual encuentra diferentes personajes interesantes y misteriosos. Al aventurarse en el pueblo, Juan Preciado cae en cuenta de que su padre Pedro Páramo era uno de los habitantes más importantes y poderosos en el pueblo. Al igual, explora las diferentes relaciones que su padre tenía con otros personajes presentados y cómo éstas se acumulan y nos dan claves para descifrar el final de la novela. Pedro Páramo tiene como contexto histórico diferentes temas tales como la pobreza, el machismo, la violencia, la muerte, la mitología y la religión, todos los cuales son escenarios que presentan una realidad mexicana, así como la de otros países latinoamericanos. Todos estos temas reflejan características y problemáticas de la sociedad del siglo XX. También la novela muestra la actualidad en México post-revolución mexicana en los años 1910 a 1920, ya que relata la cronología de los sucesos de la época. Ahorita hablaremos un poco acerca del autor. Juan Rulfo, autor mexicano nacido en San Gabriel, el 7 de enero de 1917, creció en un pueblo caracterizado por sus vidas rurales, la superstición y el culto a sus muertos. En San Gabriel, el autor se encuentra alrededor de diferentes problemas familiares como el asesinato de su padre y las pobres condiciones en las que él vivía. En el año 1934, Rulfo se traslada a la Ciudad de México para comenzar su travesía como autor y escritor, momento en el cual escribe la historia El Llano en Llamas en el año 1953 y la novela Pedro Páramo en el año 1955, siendo esta la más reconocida, por lo que gana el reconocimiento de ser uno de los mejores narradores y autores latinoamericanos del siglo XX. Las obras de Rulfo forman parte del boom de la lectura hispanoamericana en los años 70. En la novela Pedro Páramo, el autor da una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. Lastimosamente, Juan Rulfo muere el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Pedro Páramo, la única novela escrita por el reconocido autor Juan Rulfo, pertenece al género narrativo, ya que relata acontecimientos imaginarios y ficticios. También la novela explora el realismo mágico, pues relaciona lo irreal y extraño con lo cotidiano y común. Ahora hablaremos del análisis de esta maravillosa novela. Una de las fortalezas más significativas en Pedro Páramo es la capacidad del autor de fusionar los temas relevantes que en la actualidad existen en la sociedad mexicana, como también implementar elementos ideológicos que afectan el diario vivir de las personas. Un ejemplo significativo se observa cuando el autor describe un pueblo que refleja una educación meramente machista. Otro punto importante de la novela es cuando el autor utiliza ideas mitológicas con el objeto de dar un aspecto dramático a la novela. Esto se evidencia cuando los personajes se desarrollan bajo ciertas circunstancias como son las realidades de la sociedad, las tradiciones y la cultura que causan un gran impacto en la naturaleza humana. Otro aspecto que cabe resaltar es que la historia crea un contacto o relación entre los personajes y los lectores, ya que el uso de diálogos y monólogos hace que el lector se sienta partícipe de la novela.
Otros de los grandes atributos de la novela es la utilización de muchos momentos de fantasía, que hacen que surjan las preguntas: ¿qué es real? ¿Qué es fantasía? Este aspecto sobresale pues los personajes reflejan realidades y críticas a la sociedad, a través de eventos sobrenaturales e integraciones del pasado, el presente y el futuro. Ahora hablaremos de mi opinión personal. Recomiendo la lectura de esta novela porque en ella se discuten temas controversiales de la actualidad que influyen en el pensamiento del lector y le permiten a este tomar una posición referente a lo bueno y lo malo. Al mismo tiempo, aconsejo su lectura, pues el lector disfrutará de una experiencia que desafiará sus ideologías y contribuirá a su crecimiento académico y personal. Pedro Páramo es una novela que cuestionará tu realidad y despertará tu amor por la lectura. Gracias, no olviden suscribirse.